¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del canal. Feliz 25 de mayo, es feriado por la mañana temprano. Estamos acá en el balcón. Quería hablar un poquito de lo que tal vez sea muy representativo de muchas de las fallas de las instalaciones, los dispositivos, los artefactos eléctricos y electrónicos. Y acá tenemos representado la falla de, por un lado, contacto eléctrico. La falla del contacto eléctrico representada por este espadín que claramente está sobrecalentada la vaina. Esto se produce por un mal contacto eléctrico. Acá tenemos otro. Este mal contacto eléctrico se produce entre los metales del conector y el espadín al que se conecta mejor dicho este conector. El calor se produce, tenemos ayuda acá. ¿Cómo está, señor? Bueno, quiere participar del video, rubio. Como les decía, el calor se produce, justamente el efecto Joule es el que explica qué pasa con cualquier conductor. Emite determinada cantidad de calor cuando circula por el corriente. Lo que pasa es que cuando la conducción es muy buena es muy bajo ese calor. Proviene simplemente de la agitación térmica que se produce por el frotamiento de los electrones que circulan por el conductor. Y por ejemplo, entre dos metales, cuando nosotros conectamos un espadín, el espadín sería el terminal mejor dicho, el conector, como podemos ver ahí, el conector al espadín, es un contacto entre metales. Las cargas eléctricas saltan de un metal a otro porque justamente las características del metal es dejar mover las cargas libres dentro de su volumen. Cuando por algún motivo hay, por ejemplo, un mal contacto eléctrico, comienza a ocurrir esto, que empieza a haber más temperatura en la zona donde pasan los electrones, porque los electrones es como que producen un frotamiento entre ellos y la materia que tiene mal contacto, tiene resistencia eléctrica por mal contacto, y eso produce el aumento de temperatura y que pasen estas cosas. Y encima es un círculo vicioso, porque más temperatura se produce, más resistencia hay. Recuerden que la agitación térmica es producida por la temperatura y en los metales aumenta su resistencia. Y por el otro lado, ¿por qué les decía que tal vez en estos elementos que estamos viendo están resumidas la mayor parte, no digo que sean todas, pero una gran parte de las fallas eléctricas? Por una, la del contacto eléctrico, que esto puede ocurrir tranquilamente en un empalme, en una bornera. Esto es un tipo de conexión de las tantas que hay. Y la otra falla es la falla de un componente tan difundido desde los motores, en la electrónica, corrección de factor de potencia, un montón de cosas que probablemente ahora yo en la lista no las tenga en mente. Es la falla de este componente que se llama capacitor. En este caso este capacitor es un capacitor dual, o sea, tiene dos capacitores, por eso tiene tres bornes. Uno es común a los dos, o sea, dos patas están unidas, y el otro, el que dice herm, viene de hermético, del compresor, y el otro dice fan, que va al forzador de la unidad condensadora. El del compresor, a ver si podemos ver, es de 55 microfaradios. Esto ocurre porque es un motor grande para un equipo de 6.000 frigorías, consume 12 amperes de corriente nominal, y el del ventilador del forzador de 6 microfaradios. Cuando esto falla, se produce que el motor no llegue a arrancar y se queda en la corriente de arranque, que es un pico que se produce en el inicio
cuando se alimentan las bobinas del motor, que es como la primera reacción de la bobina a la alimentación para que arranque. Después arranca y en una fracción de segundo baja la corriente nominal, que en este caso son 12 amperes. Por culpa de este componente, el motor se quedaba en 50 amperes y en unos segundos, 3-4 segundos, saltaba la termomagnética. Que dicho sea de paso, el motor también tiene un protector térmico, pero saltaba antes la termomagnética. Hay que ver cómo son las curvas de disparo. Este componente, cuando lo revisé y lo saqué, le salía de adentro toda una gelatina blanca, que evidentemente es parte del el dieléctrico, el aislante entre las placas. Las placas son dos láminas arrolladas con en toda su superficie aisladas por un dieléctrico. Vamos a medir en qué valores está usando la pinza amperométrica Unit, que eso me sorprendió porque no midió el pico de arranque, mientras que la Sika sí lo medía. Con la función Max no, y me dijeron que esta no mide eso, un pico rápido no lo mide. Es la UT210C, pero sí tiene capacímetro, que por ejemplo la Sika no tiene. Entonces ponemos en capacidad, se pone en 0, un poquito más, conectamos las puntas al capacitor y lo medimos. Mientras se estabiliza la medición, que nos da, ya se estabilizó 5.74, o sea, el capacitor del fan estaría bien, más o menos. Algo que quería decir que es muy importante, algo de cuando se arruinan los contactos eléctricos por temperatura, por mal contacto y por ende elevación de la temperatura, se ponen opacos, se oxidan. Cuando un contacto está bien, ya sea una hornera, un empalme, un conector espadín como este, es así, brillante, de color original. A medida que se va recalentando, se va poniendo opaco y se va estropeando como ese. Ahora le vamos a sacar la vaina que está pegada para que vean cómo está el contacto con respecto a eso. Pero mientras seguimos midiendo, ahora vamos a medir, vimos que quedó en 5.73, o sea, el capacitor de lo que es el fan, el motor del fan, el capacitor de marcha está bien. Ahora vamos a medir el del compresor, que seguramente es el que está mal, y miren lo que es. No tiene casi capacidad, totalmente arruinado. Bueno, entonces acá vimos problemas de contacto, estos que son los que sobraron porque usé con chicote para reemplazar este, y estos los tuve que cortar, que están bien, como pueden ver, hasta se les puede sacar la vaina, cosa que en estos no, porque se pegó por el calor generado. Ahora lo vamos con un alicate que debo tener por acá en estas herramientas. Ahí está, con la ayuda de la pinza y la trincheta fuimos cortando, y acá podemos ver claramente el daño al sacar la vaina que tiene. ¿Ven? Está opaco, oxidado. ¿Por qué? Porque la temperatura acelera la oxidación. Así que bueno amigos, listo. En estas dos pudimos ver una amplia variedad de fallas eléctricas, las de contacto, que producen elevación de temperatura, caída de tensión, que se quemen los materiales, y la falla de los capacitores. Están relacionadas, claro, porque el capacitor, como no permitía arrancar el motor, la corriente se iba a 50 amperes y pasaba por esos conectores, que también se vieron afectados. Entonces están íntimamente ligados. Bueno, no digo que sean las únicas fallas que pueda haber en una instalación eléctrica, por supuesto, pero gran parte pasan por fallas de contacto, de aislación también, por supuesto, que va a producir una derivación, un cortocircuito, y de otros componentes. Pero en este caso vimos lo que se refería a este aire acondicionado que reparé, y quería medir el capacitor como lo hicimos con la pinza amperométrica. Así que gracias por el video y nos vemos en el próximo.